¿Qué tal? Muy buenos días. Disculpen un poquito de problemas técnicos, pero ya todo resuelto. Esperemos que en esta semana todavía que de vacaciones, semana de Pascua, pues que estén teniendo unas vacaciones reconfortables, reparadoras, para que avancemos y seguir avanzando. Y bueno, nosotros mientras aquí les seguimos dando tips para tener una crianza positiva o una crianza afectiva. Pues hoy, vacaciones, estoy aquí con Leslie para llevar a cabo el tema del día de hoy aquí en Platica con Armonía. Y bueno, la semana pasada agradecemos sus comentarios, los leemos todos, agradecemos que nos den ahí un like, nos den los comentarios, que lo que ustedes opinan, las aportaciones siempre son bienvenidas. Y también agradeceríamos mucho que nos dieran algún tema del que quieran ustedes enterarse o ampliar su conocimiento. Estamos para eso. Esta es la intención de armonía, de estas pláticas que tenemos, que vayamos teniendo mayor conocimiento para que podamos tener un desarrollo en nuestro, pues en recursos, en habilidades, ¿no? Para tener y crecer como personas. Y bueno, en este día, pues vamos a continuar con este tema que iniciamos en el mes de los niños, los límites, reglas y acuerdos. Pues para tener una crianza positiva, en la semana pasada les comentamos que tenía que haber una crianza con respeto, tenía que ver con tener límites claros, ¿no? Y reglas claras. Esa es parte importante de una crianza con respeto. Y hoy vamos a ver de 3 aspectos que son muy, muy importantes que vayamos desarrollando a lo largo del crecimiento de los niños, ¿no? Entonces, están las reglas, los límites y las negociaciones o los acuerdos. Iremos diciéndoles en qué etapa de la vida estos son importantes. Claro, creo que aquí algo que tú dices, Alice, bien lo dices, vamos a diferenciar entre estas tres en esta plática que hoy vamos a tener. Porque pues a veces decimos, ¿por qué no nos funciona esto? Porque tal vez estamos estableciendo un límite como si fuera un acuerdo, o un acuerdo como si fuera una regla, ¿no? Y entonces, pues, qué tema tan interesante el de hoy, porque como papás, pues nos sirve finalmente el decir qué es adecuado para mi niño, para mi adolescente o para mi joven, ¿no? En casa, ¿cómo puedo yo diferenciar estos 3 aspectos? Y sobre todo que estas se van a ir combinando a lo largo del desarrollo, del crecimiento, porque no podemos tener una crianza solamente con límites. Exacto, ¿no? exacto. No podemos tener una sana crianza con reglas únicamente, o con negociaciones, porque ahí completamente se desbordaría. Todo el tiempo negociando, ¿no? Todo el tiempo haciendo un acuerdo. Y fíjense que antes de que comencemos, hace un tiempo estaba escuchando un relato de una terapeuta que decía que para establecer cualquier tipo de límite, una regla o un acuerdo, generalmente necesitamos los papás saber hacia dónde vamos, ¿no? Decía ella, ¿a ustedes les gustaría que en un paseo a la montaña fueras tú con el guía y de repente vieras al guía nervioso, al guía temeroso, ya no sabiendo por dónde ir, por unos senderos medio peligrosos? Y cuando ella hacía esa pregunta, pues todos los papás decíamos, no, no nos gustaría. Eso es lo que también les pasa a nuestros hijos. Nuestros hijos se sienten seguros o inseguros cuando saben si nosotros como padres vamos y estamos convencidos de que la ruta que llevamos es la mejor o, bueno, no la mejor, sino más bien es la que yo como papá he establecido y le da seguridad a mi hijo, ¿no? Claro. Y bueno, siguiendo esto, también es muy importante, porque no podemos ponerle una regla a un bebé, ¿no? Porque no hay conciencia, ¿no? Está en ese desarrollo de su pensamiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Claro. para edades tempranas, lo que nos funciona de una manera muy, muy, muy sano es límites. Ponerle límites, ¿no? A los niños saber en dónde, ¿no? ¿Por qué? Porque los límites son aquellas
son parte importante en la educación, pero los límites son como esas barreras protectoras que los van a guardar del peligro, ¿no? Ya saben, las mamás cuando el niño se acerca a la escalera, no, y ahí es el límite. ¿Por qué? Porque lo está protegiendo de que se vaya a caer, de que vaya a tener un accidente. Claro. Las mamás cuando cocinan, ¿no? Pero no pases a la cocina, ¿no? Aléjate de la estufa. Esos son los límites. Entonces, a un niño pequeño le tenemos que marcar primero límites, saber hasta dónde llega, ¿no? Exacto, porque como seres humanos nosotros siempre vamos a buscar esta parte de la supervivencia. Si yo no le enseño a mi hijo cuál es el límite, seguramente tendrá conductas que pongan en riesgo su vida, no solamente de niño, sino de adulto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahí está el límite de las vías del metro. Exacto. Que no es un límite para niños, pero es un límite de manera general. Ustedes saben, no todos lo respetan, que en el metro hay una línea amarilla. Yo muchas veces me pregunté, ¿para qué pintan esa línea amarilla? ¿No? Y tiene una función. Esa línea amarilla ese es el límite. Hasta después de esa línea es un lugar seguro. Rebasando la línea ya estás en peligro. Y si tú ves, ¿no? Las personas que fueron o que conocen los límites lo respetan perfectamente, ¿no? Pero las que no se asoman y eso los pone en riesgo. Igual cuando hay una construcción, ven que ponen esto amarillo, ¿no? El cordón amarillo, y las personas que respetan los límites se dan la vuelta. Las que no, lo levantan, pero ponen en riesgo su vida. Entonces, los límites siempre van a ser muy importantes a lo largo de la vida, aunque se tienen que poner muy claros a los niños para que aprendan a respetar. Exacto, como tú lo dices, claridad en los límites. Yo pienso, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 2 hijos y de repente a uno me cuesta más trabajo ponerle límites que al otro. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes personalidades. Uh-huh. Sin embargo, aunque yo sepa que con uno tengo que ser más clara, más precisa, más firme. Más firme, ajá. Justo eso es lo que me va a ayudar a mí el día de mañana como papá a no estar redundando o no estar siempre cuidando, gritando y diciendo, no hagas esto, no. Cuando yo soy precisa en el límite que quiero establecer y le doy a mi hijo un entendimiento de lo mismo, el día de mañana me va a ser más fácil que esté yo o no esté, mi hijo respete límites. Uh-huh. Porque el límite nos va a ayudar a ponernos a salvo. Exacto. Entonces, este límite es recomendable que lo empecemos a marcar de manera muy clara y firme, sobre todo, no de hoy si lo dejo asomarse por la ventana, no, es no y no, ¿no? Tengo que también manejar esa congruencia de saber que no si estoy de buenas, no si me da flojera, sino siempre el límite va a ser claro también para mí, ¿no? No le permito entrar a la cocina, no le permito entrar, que agarre cuchillo hasta cierta edad, hasta que genere una conciencia, ¿no? Y tenga el cuidado para manejar ese tipo de instrumentos. Entonces el límite tiene que ser muy claro, muy firme y muy preciso. Eso es importantísimo, que los papis desarrollen, ¿no? Esa firmeza, ¿no? Esa congruencia también, para no estar dando doble mensaje a los niños. Exacto. Y remarcar lo positivo del límite. Exacto. Porque tal vez, ¿no? Siempre lo manejemos como restricción, pero si yo marco lo positivo de, mira, esto te guarda, esto te protege, entonces el niño en su entendimiento va a decir, sé que es por mi bien, ¿no? Y cuando yo le agarro el gusto a lo que hago, a lo que no hago, entonces para mí es más fácil regular mi conducta. Exacto, y ya ahí pasamos a la regla, ¿no? ¿Qué son las reglas? ¿Qué podemos decir que son las reglas? Yo creo que una regla es una norma que está determinada para un ambiente específico. Y como bien hace rato me comentabas, Alice, mientras estábamos platicando, una regla es algo ya establecido. Una regla no vamos a negociar. Por ejemplo, en casa nosotros tenemos reglas. Todos en nuestra vida tenemos reglas, ¿no? En el trabajo hay reglas, en la casa hay reglas, en la escuela hay reglas. ¿Cuál es la importancia? No, de repente, ¿no? Podríamos decir, pero es que todo es restricción. No, más bien, hay reglas de convivencia, hay reglas para que el ambiente funcione mejor y entonces una regla es una norma que se va a establecer para un ambiente específico. Y la regla tiene como característica que al inicio se tiene que imponer, ¿no? No es negociable, porque cuando nosotros negociamos una regla, ¿no?
ya, simplemente en el trabajo. Como regla llegas 11 de la mañana, pero te dan una tolerancia de 10, ¿no? Y rompes la regla, porque después ya se te hace muy fácil llegar 15, ¿no? Entonces, pero si ya desde el principio te dicen 9 de la mañana y no hay límite, no hay tolerancia, como regla vas a llegar a las 9, ¿no? Exacto. Entonces, las reglas no se negocian, se imponen porque son los que dirigen las conductas. Entonces, ya un niño digamos, de 8 años, donde ya genera más conciencia, ya es bueno que les marquemos reglas en casa, ¿no? Porque en la escuela ya las tienen desde que entran a los 6 años, en el preescolar desde los 5 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, las reglas las tenemos que ir marcando, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que podemos marcar en casa? Por ejemplo, después de comer todos recogemos nuestro plato, por ejemplo, y lo llevamos al fregadero. O cuando me baño dejo limpio el baño, ¿no? Recojo mi ropa. Y creo que esto, Alice, tiene que ver mucho también con la parte de la edad, ¿no? Adecuar a la edad que tenga mi hijo. Las reglas van cambiando. Exacto, claro. ¿No? Entonces, aquí es bien importante identificar en qué etapa de la familia me encuentro. Si yo tengo hijos pequeños, hijos en edad escolar, hijos adolescentes, y entonces las reglas tienen que ir cambiando, modificándose. Pero siempre vienen de esta parte de yo como padre, yo como figura, decir, esta es la regla para la casa, ¿no? Y así, digo, lo dije al principio, creo que es importante, bien importante, porque les enseñamos a nuestros niños, pues también principios de autoridad. Exacto. De respeto, de valores. Cuando van a la escuela, entonces se convierten en niños, no que no cuestionen, pero cuando tú das una regla, le haces ver que hay alguien por encima de, ¿no? Que tiene una autoridad que te puede dirigir, ¿no? Y no es como te impongo, sino te dirijo hacia el bienestar de todos, tuyo y al de todos. Entonces, es importante porque cuántos casos no vemos en escuelas donde pues los niños ya ni una regla básica respetan, ¿no? Exacto, el respeto simplemente, ¿no? El respeto a una autoridad, exacto, a un mayor, eso es fundamental. Yo recuerdo que en casa nos pusieron una regla, todos los días teníamos que saludar, dar los buenos días, wow, ¿no? O sea, y te decían, ¿dormimos juntos? Y ya no, sí es cierto, buenos días. Y cuando terminábamos de comer, era agradecer y darle beso a las personas mayores, porque eran quienes traían la provisión a casa, ¿no? Claro. Y quedó como una regla, y todos ya sabíamos, nos levantábamos, ¿no? Solo que hay que irlas adecuando, ¿no? Entonces nos levantábamos, dábamos gracias por la comida, y agradecer a las personas que habían llevado la provisión. Y es una regla en donde nos enseñó, ¿no? A que tenemos que ser agradecidos en todo momento. Exacto. ¿No? Pero hay otros tipos de reglas, como levantarse, ¿no? A qué hora dormirse. Y es que en esta regla de a qué hora dormirse, a veces ahí es donde los papás dicen, bueno, sí, de lunes a viernes te duermes a las 8 de la noche, pero los sábados es negociable. No, porque entonces ahí también, o sea, no al principio, cuando los niños tienen que dormir a lo mejor 10 horas, ¿no? Exacto. Porque su cerebro se va desarrollando. Ya cuando ya cuando su cerebro ya está firme, está fuerte, está desarrollado, pues entonces ya podemos permitirles, ¿no? Que esa regla vaya siendo modificada, a lo mejor no a las 8, pero sí a las 9 o a las 10. Exacto. Pero esta parte no puedo 5 días sí y 2 no. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos se van empoderando. Los chicos son muy inteligentes, saben leer, ¿no? Saben también cuándo obtener lo que ellos quisieran, pero no es saludable para ellos. Ahí es donde tenemos que tener muy claro, ok, les digo que sí, pero ¿qué tan saludable puede ser para un chico desvelarse? Exacto, ¿no? Y yo creo que bien lo dices, Alice, cuando hablamos de límites, de reglas, yo creo que los primeros que tenemos que trabajar somos nosotros como papás. Y por eso, cuando estamos en terapia, hay algo que yo les digo siempre a mis usuarios y les digo, bueno, la regla que tú vas a determinar, tú primero tienes que ser consciente de que la vas a cumplir tú, ¿no?
y de que es una regla que vas a poder sostener a lo largo del tiempo, porque tal vez le vas a decir, aquí ya no se ve la tele a partir de las 8 de la noche, y tal vez tú a las 8 de la noche estás cansado del trabajo, te quieres acostar, pues la única forma en la que quieres que se distraigan tus hijos es viendo la tele, y entonces no es sostenible en el tiempo, no es adecuada. Entonces primero como papá necesito yo saber qué es lo que se adecua al entorno familiar, ¿no? Tampoco a mi conveniencia, sino al entorno familiar, justo como tú lo decías, para sostener en el tiempo, ¿no? Sí, porque regla no es castigo, ¿eh? Y eso nos tiene que quedar muy claro. Regla no es restricción, reglas son esas normas que nos van a ayudar a afirmar o a empoderar esas conductas que queremos que nuestros hijos vayan teniendo a lo largo de su vida, ¿no? Como saber qué es descanso, ¿no? Como saber el respeto, saber que hay autoridades, saber que hay límites, saber cuándo sí, cuándo no, ¿no? De acuerdo a lo que vamos a enseñar. Entonces, claro. pues qué interesante los temas. Y ya por último quiero comentarles sobre los acuerdos o negociaciones. Y fíjense que esta parte ya parece, aunque a muchos papás les funciona, porque también depende el hijo y depende también el papá, les funciona acuerdos desde chiquitos, pero lo más recomendable es que los acuerdos se den ya en una etapa adolescente, que es donde aparecen, es donde hay que modificar las reglas, donde tenemos que reajustar, porque no voy a poder tener una regla de niño de 2 años a un adolescente de 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, los acuerdos, y es que ahí aparece algo, la condición para que se dé un acuerdo tiene que ser con una confrontación. Y a veces escuchar la palabra confrontación nos asusta, porque tenemos estructurado que la confrontación es pelea, ¿no? Es conflicto, y no, la confrontación es escuchar lo que ella tiene para decirme a mí y ella que me escuche, poner en la mesa como las posturas o los argumentos que tenemos para poder llegar a un acuerdo. Un acuerdo no es porque lo digo yo, tampoco funciona, ¿no? Entonces un acuerdo es lo escucho, entiendo lo que me quiere transmitir, sus necesidades, lo que él quiere, y entonces yo también le expreso desde cómo lo veo yo, y entonces podemos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, los acuerdos entre los papás, a veces ya ni siquiera son acuerdos, sino son exigencias, y ahí los papás no saben manejar los celulares. Porque yo quiero tener un celular, ¿no? Claro. ¿Y como para qué quieres? Entonces ya se convierte en una prohibición y en un conflicto. Claro. Entonces el chico puede decir, mira, me hace falta o lo necesito por esto, por esto, por esto, por esto. Aunque ahora con lo de la pandemia pues se desbordó todo, porque todos ya teníamos que tener sí o sí para la escuela, para el trabajo, ¿no? Y tuvimos que entrar a esta tecnología. Claro. Pero aún así podemos negociar como de qué edad, de qué horario a qué horario está el celular, ¿no? Porque son negociaciones. Entonces, para que surjan estas negociaciones tiene que haber la confrontación. Y como tú lo decías, Ali, siempre basado en la idea de que los demás, los adolescentes, tienen necesidades, y entonces que si hay una resistencia de parte de ellos es porque seguramente no sienten que estamos escuchando su necesidad, ¿no? Así como yo como papá tengo una necesidad de que tu hijo te duermas temprano y no estés con el dispositivo móvil, mi hijo tiene una necesidad, pues tal vez, ¿no? De decirle buenas noches a su amigo, a su amiga, y entonces si yo como papá me paro desde esa parte de mi hijo también tiene una necesidad como yo, la negociamos, ¿no? Y evitamos estarnos peleando. Entonces, aquí es muy importante que no todo se negocie, ¿no? Por ejemplo, a un chico de 15 años, no hay negociación si me dice quiero llegar a las 3 de la mañana. Exacto. No, o sea, ahí no hay negociación, ¿no? Aunque me diga porque la fiesta va a estar, no hay negociación porque es parte de las reglas, ¿no? Tenemos que ir en ese conocimiento de responsabilidad, compromiso de los chicos, ¿no? Por ahí alguna vez alguien me decía, es que yo le dije a mi hijo, garantízame que no te va a pasar nada y te dejo todas las horas. Pues no es posible, ¿no? Entonces tiene que ir de acuerdo a su edad, ¿no? Y también los papás tienen que ser muy congruentes con esas negociaciones, es escuchar a los chicos, porque a la edad adolescente ya ellos pueden expresar y nosotros también podemos ser muy claros con ellos y decir por qué sí, por qué no, y poder llegar a un acuerdo. Entonces, claro, los acuerdos, no todo se negocia, eso es muy importante. Claro, yo estaba escuchando, digo ya para terminar, una frase que decía,
cuando el ser humano entiende la razón o el porqué de las cosas, es más fácil que las haga, ¿no? Y es algo tan simple y sí es cierto, no siempre imposiciones, siempre esta parte de tienes que hacer esto o debes de, y uno dice, pero ¿por qué? ¿No? Cuando nosotros explicamos, damos el entendimiento, la razón a nuestros hijos, es más fácil que puedan hacer lo que nosotros estamos pidiendo, que simplemente lo decimos, es para su bien, ¿no? Como todo, la frase de todos, padre. Pero aquí es algo importante escucharles, ¿no? Y Claro. también escuchar por qué ellos piensan que sí o por qué ellos no, ¿no? Siempre dicen, ¿qué tiene de malo? Yo siempre algo que alguien llega y me dice, oye, pero ¿qué tiene de malo fumar tal cosa, no? Y yo siempre les digo, y a ver, tú dime qué tiene de bueno, ¿no? Y ellos como que son conscientes así de, no, nunca me lo habían dicho, eso con los adolescentes, ¿no? Pero a ver, dime qué tiene de malo llegar a las 3 de la mañana. Y entonces la réplica que yo les doy, digo, a ver, tú convénceme qué tiene de bueno, porque es bueno que llegues a las 3. Y ahí es donde ellos me expresan, ¿no? Lo que sienten, ¿no? Lo que quieren, lo que ellos, el por qué para ellos sería bueno. Y yo también les digo, ¿cómo es que del otro lado se ve? Claro. Y es entrar ya a ese tipo de diálogos con los chicos es bien interesante, siempre y cuando nos demos la oportunidad de, uno, reestructurar. No la confrontación no tiene que ver con conflicto. Confrontación tiene que ver con aceptar que la otra parte también existe y lo tengo que escuchar. No tengo que ver desde el lado, entender desde qué lado lo está viendo y yo también que ser entendida desde cómo la estoy viendo. Pues esperemos que estas tres conceptos ayuden a que aclare un poquito más en el momento, en la situación o en la etapa de la familia en que ustedes estén. Claro. Y recuerden que el día 22 de abril los esperamos a todos los niños que tengan la oportunidad de nuestro taller, la Feria de las Emociones, niños a partir de 7 a 12 años. Estaremos aquí en nuestra institución Armonía Familiar para compartirles este taller muy bonito. Interesante y sobre todo edificante para los chicos, Claro. Porque van a entender, van a comprender y expresar qué es lo que están sintiendo. Y esa es, de verdad, es como la columna vertebral para obtener una excelente salud emocional. Comprender, conocer sus emociones. Pues agradecemos que este lunes nos hayan prestado su atención. Esperamos que esta plática haya sido edificante para ustedes y los esperamos la siguiente semana con más sobre crianza positiva. Gracias.